Hola, buenas noches. Hoy en Qué grande es el cine español vamos a rendir homenaje al cineasta Edgar Neville. Y digo lo de cineasta porque evidentemente Edgar Neville ha sido un escritor de un gran prestigio, forma parte de una generación magnífica. Los otros del 27, los humanistas o los humoristas del 27, con Tono, con Miguel Miura, Jardiel Poncela, López Rubio, fallecido hace unas semanas, etcétera, etcétera. Pero quizá el Edgar Neville cineasta ha sido menos conocido. Han tenido que pasar una serie de años, yo diría casi 20 y tantos años, para que una nueva crítica y una nueva serie de investigadores en su obra hayan ido descubriendo la enorme singularidad que tenía el cine de Edgar Neville. Se ha elegido la película La Torre de los Siete Jorobados, que, bueno, esto es una elección personal, a mí me parece que es una maravilla, es realmente una película, ya no solo singular, porque todo el cine de Edgar lo es, pero sí creo que es una película espléndida, magnífica, es casi una joya, una obra maestra del cine. Podía haber sido La vida en un hilo, que era una comedia, alta comedia, hubiera dicho Neville, espléndida. Podía haber sido El crimen de la calle de Bordadores, El último caballo, El baile, que fue su obra más famosa, que él mismo adaptó para el cine, Ese testamento, que fue su última película, Mi calle, una obra que a mí también me emociona y me gusta mucho, Domingo de carnaval, donde seguía un poco a Gutiérrez Solana en la estética de la película. En cualquier caso, creo que Edgar Neville, visto ahora, pues es el cineasta posiblemente más creativo, o de los más creativos de los años 40, que no tuvo ningún éxito de público ni éxito de crítica. Él era productor de sus películas y, bueno, a mí me parece que en una arriesgada pirueta personal, que en mi opinión está muy cerca de algunas obras de Max Ophuls. Creo que esa Viena de Max Ophuls es un poco ese Madrid de principios de siglo que Edgar tuvo siempre una nostalgia por él, por un mundo perdido, por unas costumbres perdidas. Creo que en Madrid, en un Madrid costumbrista, en un Madrid incluso policíaco, como vamos a ver ahora, había algo que se fue dejando en el tiempo y que a Edgar le ha gustado mucho. Yo creo que esa sensación de cómo se va el tiempo, del paso del tiempo, ha sido de los que mejor lo ha hecho. Está basada en una novela de Emilio Carrere, del que vamos a hablar también bastante, supongo, y bueno, creo que es una película extraña, distinta y que se sale un poco de los moldes del cine español, no solo de los años 40 cuando se hizo la película, exactamente en el 44, sino de todo el cine español. Para hablarnos de ella está con nosotros, ya es un viejo conocido porque estuvo aquí, el escritor y poeta Antonio Martínez Arrión. Antonio, muy buenas noches. Hola. Bueno, pues dinos algo de Edgar Neville y de esta película, de La Torre de los Siete Jorobados. Sobre el papel podía haber dificultades para cuajar una película con elementos tan dispares y sobre todo con estéticas tan dispares como la de Carrere, del cual viene la historia, y la personalidad del propio Neville. Lo separaba una distancia temporal de 20 años, era 20 años mayor Carrere que Neville, y también, por supuesto, supuestos estéticos distintos. Carrere, que era un poeta notable, no sobresaliente, pero un poeta notable, se inscribía en la bohemia a fin de siglo, era un hombre que seguramente el punto más alto de sus deseos y de sus ilusiones era haber sido un segundo Verlaine, a la española, madrileñista, casticista, un poco como Répide o algunos de aquellos poetas menores, costumbrista también, y con una obra literaria considerable. Lo insólito en el caso de la novela esta que yo leí cuando era jovencito, estaba en la biblioteca de mi padre, en la colección Novelas y Cuentos, es que Carrere no viene de la tradición, digamos, de la novela de intriga y mucho menos del cine negro, o de la novela negra, sino del folletín francés. Seguramente de donde viene, y la elección del jorobado no es accidental, es de Hugo, del jorobado de Nuestra Señora, y viene también de Sue y de toda la tradición en que hay también mucho pasadizo y mucha escalera y muchas ciudades subterráneas. El folletismo francés, que a los surrealistas también le gustó mucho. Y ahí tuvo que intervenir, un poco corrigiendo esa estética, vamos a llamarle un tanto polvorienta para la época de Carrere, Neville, que por supuesto respecto a Carrere funcionaba como la estética nueva de los años 30 y por supuesto prolongada, felizmente prolongada, porque el tiempo político no estaba muchas bromas en los 40. Y Neville, junto a una serie de humoristas de la Codorniz, contribuyeron a ese seguimiento. Al fin y al cabo, las figuras que hablaremos luego de estos venerandos, de estos putrefactos, que salen muy bien en la película de Neville, pues vienen de los putrefactos de Dalí y de Lorca, que se hicieron en la residencia de estudiantes. A esto, naturalmente, el propio Neville unía la influencia muy grande de Ramón Gómez de la Serna, cuyo humor era mucho más moderno,
y cuyo sentido del absurdo, es decir, no tenía nada que ver con la bohemia fin de siglo, y la propia permanencia, que me imagino que hablaremos también, de Neville en Hollywood, que lo puso muy al día respecto a estéticas cinematográficas y artísticas en general. De manera que era difícil conectar estéticas distintas, y Neville a través de... y en la realización yo creo que lo hace muy bien. Yo no sé si habría, ya hablaremos de eso, supongo, Ophuls a lo mejor le vino un poco grande, no ya por el mundo vienés, que por supuesto es un mundo más complejo y más suntuoso y seguramente más fino que el madrileño, claro. Pero sí, algo hay, porque sí, su punto de vista era delicado, y ahí está en todas sus obras, que a mí me gustan mucho, incluso satírico en momentos más allá de humor, que el puro humor, como novelas, como Producciones García, que publicó en las colecciones de los años 50, y como las propias películas, que yo voy a terminar citando dos que me gustan mucho de Neville, que son Duende y Misterio del Flamenco, que es una de las grandes reportajes sobre el cante hondo, en la elección de los artistas que intervienen, y en la elección también, que es para mí muy sensato, de los paisajes andaluces, cuya incontaminación entonces por el urbanismo salvaje pues fascina, o por lo menos a mí desde luego me produce una gran felicidad. Y también Mi calle, que es El testamento, y que es una película tan buena como mínimo, o quizá algo mejor, no sé, que el propio Torre de los Siete Jorobados, y termino ya definitivamente, ahora sí. Es otra cosa insólita en el panorama del cine fantástico español, que no es precisamente un cine muy abundante. Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros también Juan Tebar. Buenas noches. Buenas noches. Juan Tebar, en el número 1 de la revista Nickelodeon, en una especie de capricho para elegir algo personal del cine español, precisamente eligió La Torre de los Siete Jorobados de Edgar Neville. ¿Por qué esa película? ¿Por qué te gusta tanto esta película? A mí me gusta para ti? Por muchas razones, que yo espero que sean las mismas por las que les guste a los que no la han visto, que la van a ver esta noche. Pero fundamentalmente por su insolitez dentro del panorama del cine español, porque como decía Antonio ahora, que no es muy abundante el cine fantástico español, es prácticamente inexistente, creo. Y esta posibilidad de ver, por ejemplo, un Madrid de Arniches pasado por Todd Browning y por la Universal es una cosa que no se ha repetido, vamos, creo que yo piense. Y yo querría decirle a los espectadores que esta película tan antigua, que a lo mejor a algunos les extraña, y que bueno, que se queden por favor a verla, porque es que es una película tan divertida, tan original, tan inocente. Ya hablaremos de esto, que me gustaría a mí hablar después, en el mejor sentido de la palabra, que yo creo que ningún buen aficionado al cine puede permitirse el lujo de perderse esto, y que no digan luego que no les aviso. Porque a quienes les guste descubrir obras de autores poco conocidos, porque Neville, aunque desde un tiempo a esta parte estamos en ello, lo de reivindicarle, pero vamos, todavía es un autor muy poco conocido para la gente. Y a quienes les guste el cine fantástico y de misterio, como habíamos hablado antes, a los que les guste el humor, es que hay muchas cosas en esta película, yo creo que deben quedarse a verla, hay muchas razones, y luego hablaremos de ella. Y luego, bueno, que son más de 7, o sea que no se molesten en llevar la cuenta de los jorobados, porque son bastante, es como los 3 mosqueteros, que eran 4, en este caso son muchísimos más de 7, o sea que no los vayan contando, que a mí me pasó la primera vez que la vi y me quedé perdida la cuenta enseguida de la película. Pero vamos, hay muchas otras cosas que podría decir, pero yo creo que es mejor las digamos en el coloquio y que vean la película primero. Porque además es de misterio y no hay que revelarlo. No hay que revelar nada. Miguel María, buenas noches. Sí, buenas noches. Dinos algo del co-guionista de esta película, bueno, Santolini. La verdad es que, como tanta gente, empezando por el propio Neville, pues es un sujeto misterioso que habría que investigar, porque yo lo poco que he logrado averiguar de él es que era un humorista también, y que no solo hizo una serie de guiones que creo que están entre los más notables del cine español, quizá porque era un asiduo colaborador de la Isla Obaida. Entonces tiene Carne de Orca, tiene Mi tío Jacinto, tiene la adaptación de Doña Francisquita y tiene Un ángel pasó por Brooklyn, por lo menos, sino que en el año 35 dirigió él mismo una película que se llamaba Una mujer en peligro, con argumento y guión propio, con lo cual es una película típica, película perdida, pero que no sería malo que apareciera por algún lado y que pudiéramos investigar un poquito más qué es lo que había. Pero yo creo que ahí, dado que era un guionista, digamos, más profesional, aunque yo no sé si en el 44 era ya un guionista muy en activo, quizá tuviera también algo que ver en la estructura de esta película y en esa combinación que planteaba Antonio
que era un poco conflictiva entre la estética de Neville y la estética de Carrere, que a mi gusto está muy bien resuelta. La verdad que es una película que es inimaginable que exista en el cine español de los 40 y que incluso si se conoce un poco a Neville, y nunca es posible todavía conocerlo del todo, hasta dentro de la obra de Neville es una película enormemente sorprendente. Yo creo que es una película que sobre todo hay que verla porque se va a llevar todo el mundo una sorpresa. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo han visto ustedes, yo creo que sí, que vamos a ver una joya del cine español. Hay un reparto espléndido, aparte de Antonio Casal, que está muy bien, con esa mirada